Estimados colegas, profesores y directivos de la Facultad de Ingeniería y en general de la Universidad Autónoma de Occidente, cordial saludo. Soy Olga Lucía Pozo Jiménez, egresada del programa de Ingeniería Mecánica en 1990 y estoy aquí con mucho orgullo. Fui invitada para decirles a ustedes y para revelarles lo que ha sido mi carrera profesional durante todo este tiempo. Mi carrera profesional se divide en dos, la que hice nacionalmente y la que estoy haciendo internacionalmente. De la parte nacional tengo que referirme a muchos años atrás, cuando estaba en mi segundo año de ingeniería mecánica. Mi primer trabajo fue en una empresa que se llama Imecol, todavía existe, es una empresa extremadamente grande en este momento, pero en ese entonces simplemente era un techo en donde sin paredes, en donde se soldaban los chasis de los carros cañeros. También tuve allí la oportunidad de dibujar los planos para dichos carros cañeros, y después de allí tuve la oportunidad de trabajar en la universidad como asistente del profesor en el área de mecánica de fluidos. Después de allí tuve la oportunidad de trabajar en un colegio que se llama CENPROEX, es un colegio técnico, como docente de la materia de fundición y de moldeo. Antes de graduarme, como 6 meses antes, tuve el ofrecimiento de ir a trabajar a una compañía que en ese entonces se llamaba Aire Ingeniería. Era una compañía que en ese momento era muy pujante, creo que ya no existe, pero allí fue mi primer trabajo como ingeniería mecánica, como ingeniera de proyectos, para hacer todos los diseños y las instalaciones de los aires acondicionados centrales. No solamente en Cali estuve trabajando allí, sino también en proyectos muy importantes, como por ejemplo el Sunrise Beach de San Andrés, otras ciudades en Colombia, también como el edificio El Alférez en Cali, y muchos otros bancos y clubes en Cali. Después de allí fue a trabajar en una compañía que se llama Imocom, eso es en la salida Cali hacia Jumbo, creo que todavía existe, y allí tuve la oportunidad de ejercer mi carrera en el área de las máquinas herramientas. También allí tuve la oportunidad de conocer por primera vez qué es estar en una feria internacional. Eso lo hacían en Bogotá y pues fue una experiencia muy bonita. De allí, ya casadas, nos fuimos con mi esposo para Bogotá, y en Bogotá obviamente el aire acondicionado pues no es así tan pujante como lo es en Cali. Entonces lo que hice fue ir a trabajar a una compañía que se llamaba Hidroandina. Hidroandina se trataba de bombas hidráulicas, y después de allí finalmente lo que hice fue abrir mi propia compañía de aire acondicionado Cicro, pero no para Bogotá, sino para los sitios aledaños, como por ejemplo Melgar y Girardot, especialmente para la Policía Nacional. Hice varios proyectos y a través de licitación. En Bogotá también entonces hice un máster que se llama Ingeniería, Gerencia de Proyectos de Ingeniería. Después de que terminé ese máster, entonces decidimos con mi esposo mudarnos a Holanda, puesto que mi esposo es holandés, y allí entonces empieza mi primera experiencia internacionalmente. Allí tenía dos posibilidades: o simplemente buscar un trabajo que fuera normal, en donde no tuviera mucha responsabilidad ni tuviera que hacer nada de ingeniería, o sencillamente utilizar todo lo que había aprendido en mi carrera y tratar de hacer lo mejor de mí para hacerlo funcionar. Obviamente allí hice mi primera experiencia fue en British Telecom, y allí lo hice como ingeniera de proyectos. Fue mi primer trabajo utilizando en el inglés, totalmente en inglés. Fuera de eso no sabía nada de telecomunicaciones, lo que tuve que aprender desde cero, un trabajo muy arduo, pero con mucho reconocimiento, puesto que al tercer año de estar allí tuve un reconocimiento muy bonito y fui galardonada como la mejor empleada entre los, no sé, 5.000 o 8.000 empleados que tiene British Telecom internacionalmente. Eh, Después de allí decidimos con mi esposo es ingeniero de aviación, y junto con él hicimos un plan de negocios para la compañía donde él trabajaba, que se llama Martinair. Martinair a este punto ya no existe, está bajo las alas de KLM, pero en ese entonces el plan de negocios lo que propusimos fue de que nosotros con nuestra compañía, que se llama Vermeer Global Aviation Services, le prestábamos el servicio de mantenimiento técnico a todos los aviones de Martinair que iban desde Holanda hasta Sudamérica y tenían que hacer una parada en Puerto Rico. Ese plan de negocios fue aceptado, lo que quiso decir que nos tuvimos que mudar a Puerto Rico.
de Puerto Rico, entonces hicimos eso aproximadamente 5 años, vino la recesión económica en los Estados Unidos y tomamos la decisión de devolvernos a Holanda, puesto que los niños, nuestros hijos, tenían que terminar su colegio y decidimos que lo hicieran en Europa y no en Estados Unidos. Nos devolvimos a Holanda y entonces comienza otra vez, comienza otra vez mi tercera etapa, digámoslo así, en Holanda para mi carrera profesional. Lo primero que tuve que hacer fue ir a estudiar holandés, puesto que acá un trabajo, si quiero un trabajo bueno, tengo que hablar holandés. Y al mismo tiempo entonces empecé un máster que se llama Ingeniería en Análisis de Políticas. Antes de que lo pudiera terminar, entonces tuve la oportunidad del ofrecimiento de trabajar en una empresa que se llama Huxe Flux. Y estas personas lo que hacen es que fabrican artefactos y sensores para la medición de radiación solar y medición de termoconductividad de materiales. Todo esto ha sido de gran experiencia para mí, puesto que es un área totalmente diferente a todas las anteriores que les he mencionado. Los artefactos son para los científicos totalmente y es una forma de trabajar totalmente diferente también. De allí entonces decidimos con mi esposo, tuvimos la oportunidad de liderar otra compañía que se llama Aircraft Conversions y entonces vinimos otra vez a trabajar juntos, liderando esta compañía, la cual hace, como su nombre lo indica, conversiones de aviones de pasajeros, que son de pasajeros, convertirlos a cargo. Para ser más específicos, se trata del avión, el Fokker 50, que ya tiene sus años y que ya, porque hay unos aviones de muchísima más comodidad para pasajeros, entonces estos ya se reacomodan para cargo y es un negocio muy exitoso. Esto lo hacemos a nivel internacional y a la par también lo trabajamos con nuestra propia compañía que se llama Vermeer Global Aviation Services y allí manejamos 3 departamentos, uno que es el compra y venta de toda clase de aviones para aerolíneas de mediana y pequeña escala. Ofrecemos también el servicio de mantenimiento técnico de aviones a todas estas aerolíneas. Y por último, el tercer departamento es el departamento de vuelos y allí lo que hacemos es la coordinación de la logística para hacer los ferry flights. ¿Para quién son esos? Son para los aerolíneas que compran sus aviones, por decir algo, y el avión está en Singapur, pero entonces su base es en México, entonces tienen que venir volando en escalas y hacer paradas para hacerle el mantenimiento técnico y también la logística para hacerla, otra vez llenarlos de combustible. Eso es lo que hacemos actualmente y eso lo hacemos a nivel mundial. Toda esta historia mía simplemente para rectificar y para tuve que mirar hacia atrás y darme cuenta de por qué yo elegí ingeniería mecánica. La razón por la que la elegí fue porque me daba muchas opciones de trabajo en diferentes zonas y eso es finalmente lo que he venido haciendo durante toda mi trayectoria profesional. Yo les agradezco mucho su tiempo, de que me hayan escuchado y que sigan disfrutando del evento. Que tengan muy buen día. Adiós.